El gobierno del presidente Guillermo Lasso ha querido despejar las nubes de la desestabilización y el juicio político sobre la base de los anuncios. Es decir, que el tercer año de gestión será de una abultada inversión social en todos los sectores, la obra pública también y la seguridad. Solo en estos sectores el régimen ha comprometido casi 20.000 millones de dólares. ¿En qué consiste este gasto monumental y sobre todo cuán real es en un gobierno cuyo punto débil ha sido la gestión y la administración pública? Para hablar de estos temas nos acompaña en los estudios de Contacto Directo en Guayaquil Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Bien, señor ministro, el gobierno ha señalado que en este año, que se van a invertir 15.000 millones de dólares. ¿Cuánto se va de ese valor en sueldos a médicos, maestros, personal encargado del sector social? Y le pregunto esto porque me parece un contrasentido incluir gasto corriente con el verdadero gasto de inversión en una sola cifra. A ver, Carlos, hay que hacer una evaluación más estructural sobre la cifra que usted ha tocado. Los 15.000 millones de dólares que manifiesta el Ministerio de Economía y Finanzas está basado en una metodología que además se viene cuantificando desde hace más de 8 años, la misma con la que se midió la inversión social en el gobierno promedio año del expresidente Correa, lo propio el promedio año del presidente Lenín Moreno, y en este caso el presidente Lasso. Y en ese contexto, con la misma metodología, con la misma forma de hacer un valor comparado en términos económicos, estadísticos, es que este gobierno del Ecuador, liderado por el presidente Lasso, ha invertido 15.000 millones de dólares promedio año en el gobierno del Ecuador. Eso significa de que además de las carteras de Estado que están involucradas en este proceso, salud, educación, nuestro Ministerio de Inclusión Económica y Social, son todas las actividades que en el marco de la política social hacen las demás instituciones del gobierno central. Diga usted, Petroecuador y la actividad de carácter social que realiza dentro de sus acciones. Insisto, Carlos, esto no es un tema aventurado del Ministerio de Economía y Finanzas, por el contrario, responde a una metodología estándar. Pero, señor ministro, en ese sentido, ¿cuánto de ese porcentaje se va para sueldos? Bueno, es que depende de cada cartera de Estado, Carlos, no es un tema... En el caso del sector social, del MIES que usted maneja... de nosotros apenas del 17.8%. Es obvio que la gran mayoría de nuestros recursos, que bordea los 1.711 millones de dólares, va indudablemente al sector, a la inversión social como tal. Perfecto. Señor ministro, ¿cómo serán distribuidos esos 15.000 millones? ¿Son solo para 2023 o son hasta 2025 los 15.000 millones en todo este tiempo? No, es solo para el 2023. De hecho, el año 2022 concluyó con 13.200 millones de dólares. En este caso, la proforma presupuestaria presentada en la Asamblea Nacional y que fue aprobada tiene un valor para el año, para el ejercicio fiscal del 2023 de 15.000 millones de dólares. A eso tiene que sumarle 3.000 millones de dólares relacionados con la seguridad del Estado, la mayor inversión también en este ámbito de la historia del Ecuador, y a ello 1.000 millones de dólares con respecto a obra pública. Por eso es que el absolutismo, Carlos, es la que ha creado una narrativa perversa con respecto a la oposición política. Yo creo que hay mucho por hacer, sin duda, y estamos en ese camino. Nos levantamos temprano, nos acostamos muy tarde durante todos los días de las semanas para trabajar justamente en ese ámbito, generando la obra pública y la política adecuada. Sobre la base de ese relato, hace pocos minutos Cecilia Velázquez acaba de decir desde Pachacuti que dónde está todo ese gasto monumental, toda esa inversión monumental, donde dicen que en las zonas rurales no hay combate a la desnutrición, no hay transporte, no hay medicinas en los hospitales, hay desmantelamiento de la infraestructura, no hay educación, no hay internet, no hay nada. Y que esa es la desazón por la cual se ha generado tanto desgaste al gobierno nacional. Mire, la argumentación que puedan tener los sectores sociales y la oposición siempre será en el marco de la libertad de expresión bienvenida, pero es bueno el contraste. Cuando usted dice dónde está, en los 443.000 nuevos empleos adecuados que según el INEC hemos logrado crear en nuestro gobierno, el gobierno del presidente Lasso, están en la disminución, Carlos,
de por lo menos 120,000 niños, niñas, adolescentes que están en la calle. Nosotros recibimos un gobierno con 386,635 niños, niñas y adolescentes en situación de calle, mendicidad, trabajo infantil. Hoy bordeamos una tasa del 6.5, lográndola reducir del 10.20 a 6.5. Hoy tenemos 248,000. ¿Todavía existentes? O sea, sí. 100,000 niños más o menos han sacado de la mendicidad, señor ministro. 120,000 niños, niñas y adolescentes que están en situación de calle, trabajo infantil, mendicidad, movilidad humana. Ahí nomás algunos datos. ¿En dónde están los recursos que se ha invertido? En lograr reducir la pobreza del 32% al 25%, en lograr una reducción de la pobreza extrema del 14.7 al 9.7, y datos no solamente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, datos también de la CEPAL, por ejemplo. Entonces, el absolutismo con el que la oposición tilda al gobierno también tiene que ser contrastado con datos que no caen en el absolutismo del gobierno tampoco, porque nosotros entendemos y con el presidente Lasso permanentemente consideramos que hay mucho más por hacer, y en ese camino estamos. Ustedes han duplicado la entrega de bonos sociales, señor ministro, pasando de 1 millón de personas a 1,9 millones de personas. Pero ¿no es esta una peligrosa manera de sustituir con asistencialismo la verdadera inversión estructural que necesitan los pobres en el Ecuador? Bueno, le doy un dato y le ajusto la cifra. 1.926.000 núcleos familiares son los que se atiende a través de transferencias monetarias, que es 1.445.000, y el resto, los 460.000, son familias que se atienden en personas con discapacidad, adultos mayores, generando la mayor inversión de la historia institucional del MIES. Y sí, Carlos, yo creo que hoy por hoy necesitábamos continuar con la protección social, pero avanzamos en paralelo. Mientras se genera empleo, como les he citado, con datos reales que matan relatos, sin duda, nosotros tenemos la posibilidad también de generar una cobertura, porque venimos de hechos subsecuentes que lamentablemente han generado problemas en la sociedad. La pandemia, una época pospandémica que sin duda se deja secuela. La mala práctica política que generó ese crecimiento de la pobreza y la pobreza extrema. Todo señor aquello. Ministro, yo lo entiendo, pero en ese punto también hay que reconocer los problemas y los retrasos que han tenido desde el sector de la salud, desde el IES, para entregar medicina. La gente está desesperada en el IES porque no logra ni siquiera recuperar los medicamentos que tiene por derecho, por ser afiliados o ser jubilados. Carlos, es una realidad que va más allá de la pandemia y del gobierno de Correa y todo lo demás. Mire, así como existen avances, existen dificultades, no falta de compromiso ni de responsabilidad con respecto a temas críticos como el tema de la salud, pero déjeme darle algunos elementos. Por ejemplo, en el año 2019... se llegó a un número de atenciones en el Ministerio de Salud Pública, 30 millones. Nosotros hemos ido recuperando, obviamente en la pandemia hubo una reducción superior. En este año, 2022, concluimos con 45 millones de atenciones y proyectamos en el 23, 48 millones de atenciones. Se logró una reducción de 81 millones de dólares, habiendo catalogado la medicina. Todavía necesitamos generar mayores acciones y en eso está el Ministerio de Salud. Perfecto. El propio presidente Lasso, encargado y al frente de este gabinete social. El problema es que pasa el tiempo y hay que acelerar más esas gestiones. Bien, ¿qué lectura saca de los enredos en los que han caído el PCC, la IDEA y Pachacutic a la hora de definirse frente a un juicio político, señor ministro? Mire, yo creo que aquellos empiezan a entender la barbaridad y el galimatías galimatías legislativo que realizaron generando un cálculo electoral, porque se percatan que es muy probable que así como se les ha dado una lección jurídica a nivel de toda la opinión jurídica del país, perdón la redundancia, también pueden recibir aquello de la Corte Constitucional quedando sin piso alguno. Muchos de los bloques están retrocediendo dentro de este proceso porque eso es contribuir a la democracia, eliminar la desestabilización que genera lamentablemente daño en la educación, daño en la política social. Yo creo que los ecuatorianos debemos revestirnos de paciencia intelectual para hacer una evaluación de lo que pasa con algunos legisladores.
¿Y no cree usted que todo este tiempo que se están tomando los legisladores para presentar el pedido a juicio político puede ser un espacio para, como dice Esteban Torres del PSC, armar un documento impecable para no dar un paso en falso ante la Corte Constitucional? Bueno, imagínese usted a qué jugamos como ecuatorianos, a tener un espacio legislativo que es una representación popular. Yo mismo fui parte de la legislatura, a que tengan documentos que sobresaltan la emoción electoral del momento o la emoción popular. Aprobamos con 104 votos, luego empezamos a recabar información, nos percatamos que nos equivocamos, que hemos formado un documento basado en información falsa, que hemos generado una revolución constitucional y legal al cambiar un delito que es de acción. Yo soy economista, pero se interpreta claro la norma. Al cambiar un delito que es de acción para pasar a un delito de omisión. Entonces, todas estas barbaridades jurídicas y legislativas han hecho de que se venga a menos toda esta propuesta, y estoy convencido además de que este proceso llegará a la Corte Constitucional y allá habrá la sensatez jurídica y tendremos nuevamente un aporte a la estabilidad y la democracia. Lo que el Ecuador y el gobierno del presidente Lasso hace día a día, y su gabinete, es defender la institucionalidad y la democracia del Ecuador. Bien, pero falta todavía acelerar la gestión. Sin duda, y lo haremos, las reflexiones de Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social. Gracias por venir a Contacto Directo. A usted, Carlos. Buenos días.